Autoridades investigan móviles de la masacre en Mosquera. Los cuerpos de 3 jóvenes fueron hallados sin vida. Los 3 jóvenes habían desaparecido el 23 de diciembre. Disidencias instalan pancartas en Caquetá. Comandante del ELN condiciona suspensión de secuestro a entrega de recursos para financiación. Gobernador de Antioquia critica posición del ELN de condicionar el cese de secuestros a una financiación de sus operaciones. Alarma en Barranquilla, se reportaron 5 muertos en menos de 24 horas tras la noche de Navidad. Procuraduría suspende al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y al entonces secretario de Cultura. Habla exsecretario de Cultura de Cali sobre suspensión por parte de la Procuraduría a él y al alcalde Jorge Iván Ospina por contratos de feria virtual en 2020. Listo decreto que define remuneración a reclusos que trabajen. Recibirán un salario mínimo. Y en deportes, el arquero colombiano Kevin Mier llegó esta mañana a Ciudad de México para firmar contrato con Cruz Azul, que volverá a tener un portero extranjero después de 30 años. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Siguen en aumento las masacres en el país. Los cuerpos sin vida de 3 jóvenes fueron hallados en el municipio de Mosquera, al suroccidente de Bogotá. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Compañera en estudio y televidentes, feliz tarde. Pues mira, hay máxima alerta por las masacres perpetradas en 2023. Según cifras de Indepaz, ya son 94 masacres perpetradas este año en el país. También se confirmó sobre la última masacre en el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca, donde fueron asesinadas 3 personas, 3 primos, todos de una misma familia, edades entre los 23 y los 30 años de edad. Estas personas fueron abandonadas en una vereda en zona rural del municipio de Mosquera con signos de tortura. Habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de diciembre. Hay que decir también que de esta masacre ha dicho Indepaz que se trata de una alerta temprana que ya había presentado la Defensoría del Pueblo. Justamente el defensor Carlos Camargo entregó algunas declaraciones. Vemos con mucha preocupación esta situación que da cuenta y corresponde al 66% de estos asesinatos tienen que ver con 8 departamentos del país, dentro de los cuales está Chocó, dentro de los cuales está Nariño, dentro de los cuales está Antioquia, dentro de los cuales está el departamento del Cauca, dentro de los cuales está el departamento de Córdoba, dentro de los cuales está también el departamento de Norte de Santander y el departamento del Putumayo. De manera de que la situación es lamentable y preocupante, por eso hacemos y exhortamos a las autoridades del orden nacional. En otras noticias, a esta hora de la tarde, la comunidad registró en fotos y en videos pancartas de las disidencias de las FARC en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, justamente en hora de la madrugada de este 25 de diciembre. Una de estas pancartas dice lo siguiente: bloque comandante Jorge Suárez Briceño. Todo esto hace referencia a la naturaleza, conservar la flora y preservar la fauna. Es condición necesaria en nuestra segunda y definitiva independencia. La soberanía alimentaria es una sociedad ambientalmente sostenible en nuestro compromiso, según han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos que hacen parte de esta comunidad allí en Cartagena del Chairá. Hacen presencia fuertemente estas disidencias y estarían patrullando en horas de la noche y la madrugada. El llamado es al ejército para que hagan presencia en esta región del país. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Las autoridades están en alerta en Barranquilla luego de que se registraran 5 muertes en las últimas 24 horas. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Muchas gracias, muy buenas tardes. La mayoría de los casos, según las autoridades de policía, obedecen a hechos de intolerancia, pero también se presentó el asesinato de una pareja en el barrio La Sierrita, en el suroccidente de Barranquilla. La noche del 24 de diciembre fue tranquila, pero en la madrugada del 25 se presentaron múltiples casos que merecieron la atención de las autoridades, tanto en Barranquilla como en el área metropolitana. Sin embargo, en la madrugada de este 25 de diciembre se registraron 5 hechos violentos donde perdieron la vida 5 personas en diferentes circunstancias, la mayoría relacionadas con hechos de intolerancia. En uno de los 5 casos de homicidio hubo una captura.
Igualmente, en uno de estos casos se logra una importante captura gracias al despliegue operativo de nuestro escuadrón antirriñas aquí en Barranquilla y su área metropolitana. Y uno de los casos más lamentables fue el asesinato de la pastora Zulma Mier Galván dentro de una iglesia evangélica. Tenía maltrato en las piernas y en el cuello, y el cabello lo tenía todo desordenado y raspones. Al descartar el hurto, la familia señala a un habitante del sector del barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla, como el presunto autor del asesinato de la religiosa. No sé si era por robarle o qué, porque en realidad el teléfono nunca apareció. El teléfono se perdió, el teléfono de ella no apareció, plata que también tenía ella tampoco apareció nunca ni nada. En la jornada también se presentaron múltiples casos de riña. Más de 700 riñas fueron atendidas gracias a las llamadas de los ciudadanos y a la implementación de diferentes estrategias, especialmente el escuadrón antirriñas. Entre la noche del viernes y este 25 de diciembre fueron en total 11 las personas asesinadas. De los 5 casos de asesinatos en la madrugada del 25 de diciembre, 3 fueron en Barranquilla, 1 en el municipio de Soledad y otro en Malambo. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. El gobierno tiene listo el decreto para la remuneración del trabajo para los reclusos en el país. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿De cuánto será esta remuneración? Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, esta resolución 5130 ya fue firmada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien asegura, o en donde se define mejor, que todos los trabajadores privados de la libertad deben tener una remuneración por su trabajo no inferior a un salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo, incluso ese aumento para el año 2024, pues se tendrá que definir esta misma semana. Entre tanto, esta resolución también indica que puede existir el trabajo directo, que es con las personas privadas de la libertad y que ponen a disposición su fuerza de trabajo en actividades productivas. También está el trabajo indirecto, aquel que realizan las personas también privadas de la libertad en entidades públicas o privadas. Y por supuesto la vinculación independiente, que es lo que muchos conocemos, ese proceso de creación de algunos productos y servicios que se realiza al interior de estos centros penitenciarios, y que además ese mismo centro penitenciario tiene la obligación de emplear políticas de comercialización para que los productos realizados por los privados de la libertad pues salgan a el mercado. Lo que dice aquí primero, Luisa, es que la remuneración no debe ser inferior a un salario mínimo, y además que estas personas privadas de la libertad, quienes estén afiliadas o tengan una afiliación laboral, deben tener un proceso de cotización a seguridad social y también deben tener una cobertura en el sistema de riesgos laborales. Lo que dice aquí y lo que define que mientras la persona privada de la libertad tenga un trabajo directo, pues el centro penitenciario, la empresa o la entidad a la que esté vinculada debe realizar los aportes a la seguridad social, mientras que en una persona independiente pues se puede hacer un proceso de recaudo y ellos mismos o la persona a cargo de esta persona privada de la libertad puede hacer los pagos a la seguridad social. Lo que dice aquí es que las cotizaciones pueden ser inferiores a un salario mínimo, pues entendiendo que estas personas pueden recibir hasta uno. Entre tanto, nosotros tendremos más detalles de esta resolución en nuestra emisión central a las 8 de la noche, Luisa. Luisa, muchísimas gracias. El presidente Gustavo Petro decretó la gratuidad en la matrícula en las escuelas de fuerzas militares y de policía para soldados, infantes de marina y patrulleros. Los jóvenes podrán estudiar gratis en las fuerzas militares y de policía. El presidente de la República sancionó este decreto que le otorga el beneficio a los estudiantes vulnerables nuevos o que ya estén vinculados. El gobierno cubrirá el 100% de la matrícula en los programas técnicos, tecnológicos y profesionales para los infantes de marina, soldados del ejército y patrulleros de la policía. Los requisitos serán los siguientes: ser colombiano, estar matriculado en un programa académico de pregrado, pertenecer a una familia vulnerable con Sisbén 4, no tener título profesional universitario y cumplir con los demás requisitos de ingreso inherentes a la carrera militar y de policía. Con esta norma se beneficiarán alrededor de 12.000 estudiantes. La inversión asciende a 35.000 millones de pesos. El gobernador de Antioquia lanzó una aguda crítica al ELN. Natalie Giraldo, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el gobernador? Buenas tardes, Luisa, en estudio y televidentes. Estoy en la gobernación de Antioquia, donde hace pocos minutos el mandatario del departamento, el gobernador Aníbal Gaviria Correa, fue el primero en reaccionar sobre el anuncio del máximo cabecilla del ELN, Antonio García. Aseguró que son vacíos y errores de la paz total.
El gobernador manifestó que esto se debe al mismo cinismo al que está acostumbrado el país por los vacíos y los errores de la paz total y por las políticas facilistas y de incentivos negativos que el gobierno nacional ha anunciado y ha puesto en ejecución. Esto demuestra que ese proceso de paz total no solo fue mal diseñado, no solo ha sido mal ejecutado, sino que está haciendo agua por todos lados, que desafortunadamente es un fracaso. Señaló que este anuncio va a agravar los niveles de violencia en el país. Por eso el mandatario reconoció una escalada de orden público que se ha presentado en las últimas horas en Briceño y Urrao, donde asesinaron a 2 hermanos. Indicó que la violencia se intensificará en los próximos meses. Porque los errores, las largas que a los grupos al margen de la ley, tanto los grupos de más presencia nacional como son el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, a esas largas y a esos espacios que se le han dado frenando la acción de la fuerza pública, las consecuencias se vivirán más desafortunadamente en el año 2024. Y en otras noticias les contamos que Antioquia superó las cifras de quemados en Antioquia, pues también supera estas cifras en el país. Ya son 84 personas lesionadas. En los últimos casos fueron 5 de ellos 3 menores de edad. Las autoridades hasta el momento han registrado más de 700 comparendos. Desde Antioquia, Natalie Giraldo para Noticentro 1 CMI. Natalie, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. ELN condiciona fin del secuestro a financiación de sus operaciones. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Antonio García, máximo jefe del ELN, condicionó la suspensión del secuestro a la entrega de recursos para su financiación. William Parra, ¿qué dice el líder de esa guerrilla? Buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues una fuerte polémica ha levantado el primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, a través de la columna que popularmente escribe a través de la red social Telegram. En primer lugar, Antonio García dice que hasta el momento no existe ningún acuerdo sustancial sobre la paz, por cuanto el proceso de participación de la sociedad, que construirá una agenda de cambios para el país, aún está en su fase inicial. Sin embargo, de esta columna, que es un poco larga, extensa, Antonio García llama la atención diciendo que la suspensión de las retenciones tiene varios puntos. En primer lugar, está ligada a una prórroga del cese el fuego bilateral y temporal que en este momento está acordado y pactado con el ELN hasta las 12 de la noche del día 29 de enero de 2024. Dice Antonio García: dicha suspensión de retenciones está relacionada con otro acuerdo referido a la financiación del ELN y del proceso de paz. Según Antonio García, para llegar a este punto que se incluyó en la última declaración donde las dos partes en la mesa de diálogos en México acordaron 6 acuerdos, dice que se conformará un equipo integrado por delegados y asesores de las partes, con el acompañamiento del representante del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, del Reino de Noruega y del grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación. Esta comisión propondrá las fuentes, vías y actividades ligadas a la financiación del proceso de paz, del cese bilateral del fuego con el ELN y la mesa de diálogo de paz las definirá. En consecuencia, entonces, Antonio García dice textualmente en esta publicación: es de sentido común que estos 3 asuntos mencionados están relacionados, tal como aparecen redactados en los textos. Primero, prórroga del cese el fuego temporal. Segundo, suspensión de retenciones con fines económicos. Y tercero, la financiación, donde el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho, simultáneamente, para que todos seamos interpretados.
Sobre estas declaraciones de Antonio García, los integrantes de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional han dicho que por ahora no se van a pronunciar y que por el contrario, ellos creen que lo que ya se pactó en México debe cumplirse, es decir, que el ELN ponga fin a los secuestros por razones económicas y que libere de manera inmediata a los secuestrados que tiene en su poder. Recordemos que el gobierno colombiano, la Delegación de Paz, encabezada por Vera Grave, ha presentado al mecanismo de monitoreo y verificación una lista con 29 nombres de posibles personas que estarían en poder del Ejército de Liberación Nacional. De esas 29 personas han sido liberadas ya 5, es decir, en este momento solamente 24 personas podrían estar en manos del Ejército de Liberación Nacional y deberían ser liberadas antes del próximo 30 de enero de 2024. Esa es toda la información. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró en su cuenta de X que la sanción de la Procuraduría en su contra se da a raíz de su amistad con el presidente Gustavo Petro y denuncia una andanada de los organismos de control en su contra. César Melo, ¿qué dice la Procuraduría por esto y por qué sancionó al mandatario? Hola, muy buenas tardes. Pues es un documento de 82 páginas en el que la Procuraduría General de la Nación describe por qué decidió sancionar al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, una sanción de 4 meses, la cual no se haría efectiva dado que el alcalde está a pocos días de dejar su cargo. Sin embargo, dicha sanción se haría en forma de una multa, y es que en ese fallo de 82 páginas también fue sancionado el secretario de Cultura de esa ciudad. Los hechos tienen que ver con la realización de la Feria de Cali en 2020. Dice la Procuraduría General de la Nación que se firmó un contrato por más de 11.900 millones de pesos sin los controles de ley y sin que se hicieran todos los estudios necesarios, dado que en ese momento el país estaba en plena pandemia, por lo que no se entiende por qué se hizo la Feria de Cali de forma virtual. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación impone esa sanción a estos dos funcionarios por emitir ese contrato sin los estudios de ley. De otra parte, la Procuraduría General de la Nación también alertó por la baja ejecución de la implementación del acuerdo de paz. En un documento enviado al Congreso de la República, la Procuraduría le hace el llamado al Gobierno Nacional y a los alcaldes para que destinen más recursos para la implementación del acuerdo de paz con las desmovilizadas FARC. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Y también en información de Cali, el exsecretario de Cultura de esa ciudad se defendió de las acusaciones y la suspensión por parte de la Procuraduría. Valentina, muy buenas tardes. Adelante con la información. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues el exsecretario de Cultura, José Darwin Lenis, aseguró que tenía toda la documentación en regla para demostrar y justificar las presuntas irregularidades presentadas durante la Feria Virtual de Cali en el año 2020. Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también habría sido suspendido durante 4 meses por la Procuraduría General de la Nación. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer su decisión de suspender por 4 meses al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y de inhabilitar durante 9 años a José Darwin Lenis, actual secretario de Educación de la ciudad, pero quien para el 2020 se desempeñaba como secretario de Cultura. El fallo en primera instancia se daría por irregularidades del convenio por 11.955 millones de pesos para la realización de la Feria Virtual de Cali en su versión número 63, que tuvo lugar durante la pandemia del COVID-19. Según el ente de control, se evidenció que el entonces secretario de Cultura no proyectó estudios previos integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali, dado que el análisis de costos estaría sustentado en los precios de una feria presencial, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social. Nosotros hicimos los estudios previos, la documentación precisa y oportuna para documentar algo que nunca se había hecho, que era tener una feria virtual, porque no hay antecedentes de ferias virtuales. Nosotros vamos a trabajar con nuestro abogado, con nuestro apoderado, para demostrar claramente, como lo he hecho en 30 años como educador, 30 años como profesor, sin tener una tacha en mi hoja de vida, sin tener una observación en mi hoja de vida, y por lo tanto no voy a dejar que mi dignidad la dañen.
Asimismo, la Procuraduría comprobó que como delegante, Jorge Iván Ospina no realizó vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por Lenis Mejía para determinar la cuantía de dicho convenio, lo que le significó una falla calificada por el ente de control como grave con culpa grave por omitir la vigilancia que debió ejercer. Tras darse a conocer esta situación, se ha generado controversia entre algunos gremios y personajes de la capital vallecaucana que están a favor o en contra de los funcionarios. Por su parte, estos siguen adelantando su defensa para esclarecer la situación. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Un nuevo caso de estafa a una turista extranjera se presentó en Cartagena. A esta mujer le robaron una millonaria suma por un paseo en coche. Gabriela Almeida, muy buenas tardes. ¿Cómo es esta historia? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Así es, Cartagena recibe una buena noticia y es que rompe récord histórico de visitantes este año. La suma es de 650.000 visitantes extranjeros. Sin embargo, se encienden las alarmas luego de que hace pocos días visitantes extranjeros de Argentina denunciaran el cobro de 7 millones de pesos por 2 limonadas. Seguidos los días, al cabo de los pocos días también se conoce una denuncia de una canadiense, quien también a través de un video publicado en sus redes sociales denunció el cobro de 17 millones de pesos por un paseo en un coche en el centro histórico. Esta denuncia, si bien como lo mencioné anteriormente, lo realizó a través de un video publicado en sus redes sociales, las autoridades de inmediato se pusieron a disposición para poder dar con el paradero de los responsables. La asociación de cocheros también se puso a disposición para dar con la captura de los responsables, quienes ya lo hicieron y además se comprometieron a devolver el dinero. Por su parte, las autoridades también encienden las alarmas y le dan a entender a la comunidad que estén muy alerta porque las estafas por esta temporada aumentan, ya que es una temporada turística. Cartagena recibe muchos turistas y las estafas aún se siguen presentando. Aunque las autoridades han tomado medidas de prevención y alerta para cada uno de los turistas que visitan esta temporada Cartagena, se siguen presentando estos casos. La turista, por su parte, se conoce que ya se devolvió a su país, Canadá, pero sin embargo, ella misma ha hecho el llamado de atención para que sean las autoridades las que continúen haciendo un llamado a toda la comunidad para que estos casos no se vuelvan a presentar en la ciudad. Por su parte, el alcalde electo Dumek Turbay también se pronunció y le propuso al presidente Gustavo Petro que presentarle un plan de choque para este tipo de contingencias que se presentan en la ciudad. Asimismo, la comunidad ha manifestado también un desacuerdo total con este tipo de acciones que se presentan en la ciudad y que de una u otra manera terminan afectando la imagen turística del Corralito de Piedras. Una temporada turística que, si bien se conoce por buenas noticias, también ha sido epicentro de este tipo de estafas. Esta es toda la información desde Cartagena de Indias. Sigan ustedes en estudio. Y se confirmaron cambios en la cúpula de la Policía Nacional. Uno de estos es en la dirección del Gaula, debido al aumento de los delitos de secuestro y extorsión. Estilo Engasus está con el nuevo jefe del Gaula. Adelante. Luisa y televidente, los saludo nuevamente a esta hora desde la dirección del Gaula de la Policía Nacional, 12:25 de la tarde. Me acompaña justamente el coronel Elber Alfonso Sanabria. Él es el nuevo director del Gaula de la Policía Nacional. 12 cambios en total, uno de estos aquí, el del Gaula, por ese aumento también que tiene que ver con la extorsión y el secuestro. Coronel, bienvenido a CMI. ¿Quién es el coronel Elber Alfonso? Bueno, Stig, Luisa y a todos los colombianos, permítanme presentarles un cordial y respetuoso saludo. Yo soy el coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, como lo mencionaba acertadamente Stig. 27 años en la institución, más de 2 décadas trabajando en la parte de investigación criminal. Coronel, hay una preocupación en el país justamente por un aumento en el delito del secuestro especialmente y también la extorsión. ¿Cuál va a ser su estrategia para que esto baje estos indicadores preocupantes para todos? Steve,
precisamente esa es una preocupación del gobierno nacional, del mando institucional en cabeza de mi general William René Salamanca frente a estos dos delitos que tanto daño hacen a los colombianos y que de luego afectan el patrimonio, la dignidad y la libertad de estas personas. Hay varias acciones que vamos a emprender con contundencia a partir del 1 de enero. Y una de ellas es el fortalecimiento de la línea 165. Mire que es una línea bien importante y permítame precisar algo allí, Stig, y es que el 77% de las llamadas que ingresan a través de esta línea y que nos dan la oportunidad de asesorarlos, acompañarlos a estas víctimas, no logra materializarse la extorsión. Y entonces aquí hay dos aspectos de interés. El primero es que no se ve afectado el patrimonio económico de estas víctimas. Y el segundo, y muy importante, es que no logran llegar esos recursos a las arcas de estos actores criminales. Estamos hablando de más de 158.000 millones de pesos en lo que va corrido del año. Justamente también hay un tema que preocupa a las autoridades y es la extorsión desde los centros carcelarios. ¿Cómo va a ser ese trabajo con el IMPEC? Esta es una estrategia también que ya la tenemos definida y lo que vamos a hacer es fortalecerla. Muestra de ello es que iniciando el año diríamos que el 77% de la extorsión en Colombia se originaba desde los establecimientos de reclusión del orden nacional. A través de esta estrategia que diseñamos con el IMPEC, donde logramos perfilar 30 delincuentes y que eran los principales dinamizadores de este delito, los hemos estado asediando, allanando a través de un trabajo articulado tanto del IMPEC como con la Fiscalía. Vamos a seguir fortaleciéndolo y la idea es seguir mitigando este delito originado desde esos establecimientos. Coronel Elber, el mensaje a los grupos armados, justamente en las últimas horas el ELN ha sacado un pronunciamiento en una de sus revistas donde dice que ellos siguen secuestrando si no hay financiación para ese grupo armado. ¿Qué le responde usted? Mire, la instrucción que hemos recibido del Gobierno Nacional y del mando institucional es que todo aquel que venga a continuar haciendo exigencias a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a nuestros trabajadores, a los tenderos, a los ganaderos, es que debemos enfocar toda nuestra capacidad institucional para investigarlos y capturarlos. Respecto a la extorsión justamente en los comercios pequeños, en las tiendas, por ejemplo, hay muchos barrios de Bogotá donde hay muchos tenderos víctimas de extorsión de grupos armados y otros grupos también delincuenciales. Mire, esta es una también de nuestras líneas que también la vamos a fortalecer y es los EAES. Son unos comandos especiales de antiextorsión y antisecuestro con una oferta institucional, con una capacidad y lo que hemos es hecho un trabajo articulado con esos microterritorios, con esos segmentos económicos que realmente le aportan un valor fundamental a la economía de nuestro país. Y para el caso concreto acá en Bogotá, usted en días pasados nos vio y donde tenemos un acompañamiento de manera permanente en el sector de Bosa, en el sector de Kennedy, en el Gran San, donde era comercio que venía siendo afectado por algunos actores criminales, pero hoy vemos con enorme satisfacción cómo el día sábado realmente esos comerciantes nos decían que se sentían contentos, acompañados con el Gaula y que realmente hacía mucho tiempo no se movía la economía de la manera como se está moviendo en esta temporada navideña. Muchas gracias, es el coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, el nuevo director del Gaula de la Policía Nacional y todos los retos para el próximo año 2024. Esta es toda la información, Stig Luengas desde el norte de Bogotá para Noticentro 1 CMI. Irán amenaza a Israel tras ataque en Damasco, en el cual perdió la vida un alto mando de la Guardia Revolucionaria en Siria, encargado de coordinar la colaboración militar entre los dos países.
Aumenta tensión entre Israel e Irán tras una operación militar llevada a cabo por el ejército israelí en Damasco, capital de Siria, en la que falleció un alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní. El general Sayed Razi Mousavi, uno de los principales asesores militares del gobierno de Irán en Siria, encargado de coordinar la colaboración militar entre ambos países. Por lo que el ministro de Defensa de Irán ha amenazado a Israel, declarando que el pueblo hebreo pagará el precio y que su país responderá en modo estricto y efectivo. A su vez, el ministro de Exteriores también se sumó a las amenazas. Por otro lado, el ejército israelí ha informado que en las últimas horas ha atacado más de 100 objetivos de Hamas en Gaza, centrando las operaciones en Jabalía, en el norte de la franja, y en Yan Yunis, en el sur. Además, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su segunda visita a las tropas, le reitera su compromiso de continuar la guerra hasta el final. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irak se pueden acabar tras los ataques propiciados entre ambos países, en el que al menos 18 personas quedaron heridas. Tras un ataque del ejército de Estados Unidos en la madrugada contra grupos proiraníes en el país árabe, en represalia por el lanzamiento de drones y misiles contra bases estadounidenses en territorio iraquí, Irak confirmó la muerte de una persona y 18 heridos, entre ellos varios civiles. Por su parte, en un comunicado, el gobierno iraquí condenó los ataques de Estados Unidos como un acto hostil, no constructivo, que no sirve a los intereses comunes, y a su vez calificó de inaceptable las agresiones contra sedes de las misiones diplomáticas extranjeras y las bases con presencia de asesores militares de países amigos. La Casa Blanca señaló que el bombardeo de posiciones de los grupos proiraníes en Irak fueron ordenados por el presidente Joe Biden tras ser informado de que 3 soldados estadounidenses habían resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras lanzamientos de varios drones contra sus bases. Situación que deja en la cuerda floja relaciones entre ambos países, complicando las formas de llegar a entendimientos a través del diálogo conjunto para poner fin a la presencia de la coalición internacional. Varias provincias del sur de Tailandia se vieron afectadas por graves inundaciones tras días de fuertes lluvias, dejando infraestructura bajo el agua, 20.000 afectados y 4 personas desaparecidas. Las autoridades advirtieron a la población de las provincias que estén preparadas para evacuar si la situación de inundaciones empeora. Actualmente, las autoridades locales trabajan por encontrar soluciones de drenaje en estas zonas inundadas. Continúa la caravana de 10.000 migrantes nombrada El Éxodo de la Pobreza, procedente de México y con rumbo a la frontera con Estados Unidos, para exigir a las autoridades permisos de tránsito que les permitan avanzar e ingresar al país americano sin temor a ser deportados. Según el Centro de Damnificados, este es el éxodo más grande del año, por lo que se espera que delegados de alto nivel del gobierno estadounidense se reúnan en México para discutir con el presidente Andrés Manuel López Obrador las acciones que deberán tomar en los próximos meses para enfrentar la crisis migratoria. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, encarcelado por el presidente Vladimir Putin, se pronunció desde su nuevo sitio de reclusión, manifestando que se encuentra bien. Navalny movilizó enormes protestas antigubernamentales tras ser encarcelado en 2021 y sobrevivir a un intento de asesinato por envenenamiento. El pasado agosto, un tribunal amplió su condena a 19 años por cargos de extremismo y dictaminó su traslado a una prisión de régimen especial, más dura, que suele albergar a presos especialmente peligrosos. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que destruyó un barco de la flota rusa en el Mar Negro sospechoso de transportar drones iraníes utilizados por Moscú en el conflicto contra Kiev, lo que se ha considerado un gran golpe para la flota del Mar Negro, ya que no era la primera vez que se intentaba atacar el navío. El primer intento del ataque al barco de desembarco ruso tuvo lugar el 24 de marzo del 2022 en el puerto de la ocupada ciudad de Berdiansk. Según el reporte de las autoridades rusas, una persona falleció. César, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Chicago Fire, y a las 8 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!